Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez algo dentro de ti ya recordaba estas palabras antes de escucharlas. Tal vez una parte antigua de tu conciencia sabía que este momento llegaría. Si este tipo de conocimiento resuena contigo, te invito suavemente a suscribirte al canal y a dejar un like, no como un gesto automático, sino como una señal consciente de que estás dispuesto a seguir descendiendo o ascendiendo por este sendero de revelación interior. Hoy no hablaremos de un apocalipsis como el que te enseñaron. Isaiden mismo, el primer hombre, hablándole a su hijo Set, pero no es el Adán culpable, caído y avergonzado de la tradición ortodoxa. Es un Adán lúcido, despierto, que recuerda quién era antes del olvido. Desde las primeras líneas, el texto nos coloca en una atmósfera íntima, casi ritual. Adán no narra la creación como un mito externo, sino como una experiencia vivida. Él recuerda un tiempo anterior al miedo, anterior a la obediencia ciega, anterior incluso al lenguaje con el que hoy intentamos comprender lo sagrado. Nos habla de un origen luminoso, de una humanidad que no nació rota sino completa. En el Apocalipsis de Adán, la caída no ocurre por desobedecer, sino por olvidar. El verdadero pecado no es comer del fruto, sino aceptar una identidad impuesta por poderes que no eran la fuente suprema. Aquí aparece una idea central del gnosticismo. El mundo visible no fue creado por el Dios verdadero, sino por entidades inferiores que imitan la divinidad, gobernantes del cosmos material que fabricaron una realidad basada en la separación. Adán recuerda cómo esos poderes descendieron, cómo ofrecieron nombres, leyes, estructuras, y cómo, poco a poco, la humanidad fue olvidando su procedencia, no por maldad propia, sino por engaño. El texto es claro y perturbador. La esclavitud humana no es solo física ni social, es ontológica. Está en la manera en que percibimos quiénes somos. Y entonces ocurre algo clave. Adán habla del conocimiento como una chispa que nunca pudo ser destruida, aunque el mundo fuera cubierto por velos, aunque la historia fuera reescrita por vencedores espirituales. Algo permaneció intacto en el interior del ser humano. Una memoria dormida, una semilla de luz. El Apocalipsis de Adán no intenta convencerte, no discute, no impone dogmas. Simplemente recuerda, y al hacerlo provoca una sensación extraña en quien escucha, como si las palabras no vinieran solo del texto, sino de un lugar interno que reconoce sin saber por qué. Este es el inicio de la revelación, no del fin del mundo, sino del fin de la mentira sobre el mundo. An respira, An permanece aquí. Porque lo que Adán le revela a Set no es solo una historia antigua, es una advertencia que sigue activa hoy. Adán continúa hablando y su voz ya no es solo la de un padre que transmite recuerdos a su hijo, es la voz de alguien que ha visto detrás del velo, alguien que comprendió que el mayor dominio no se ejerce con cadenas visibles, sino con narrativas aceptadas como verdad absoluta. En el Apocalipsis de Adán, los poderes que gobiernan el mundo no son descritos como simples símbolos del mal, sino como entidades reales, conscientes, organizadas. Son los gobernantes, los arcontes, los arquitectos de una realidad artificial que imita la creación divina, sin poseer su esencia. Ellos no crean desde la plenitud, sino desde la carencia. No generan vida verdadera, sino copias, reflejos, sombras. Adán explica que estos poderes descendieron envueltos en luz falsa. Se presentaron como dioses, como señores del orden y de la ley, y la humanidad, aún joven en su conciencia, los confundió con la fuente suprema. Así nació la gran ilusión en creer que el creador del mundo visible es el Dios último. Para el gnosticismo, esta confusión es el núcleo del cautiverio espiritual. El texto sugiere algo profundamente inquietante. El mundo tal como lo conocemos está estructurado para mantener el olvido. Las jerarquías, los miedos, la culpa, incluso ciertas formas de religión no nacieron para liberar, sino para administrar la distancia entre el ser humano y su origen verdadero. No se trata de negar lo sagrado, sino de cuestionar quién lo representa. Adán recuerda que estos gobernantes temían algo por encima de todo, aunque la humanidad recordara. Porque en el momento en que el recuerdo despierta, su autoridad se disuelve. Ellos pueden controlar cuerpos, sistemas, relatos, pero no pueden tocar la chispa que proviene del reino invisible. Por eso, según el texto, la historia humana se repite en ciclos de engaño y revelación. Cada vez que surge un conocimiento liberador es perseguido, distorsionado o absorbido. Cada vez que una conciencia despierta, se intenta etiquetarla, domesticarla, volverla inofensiva. El Apocalipsis de Adán no habla de un solo evento apocalíptico, sino de una guerra silenciosa que atraviesa las eras.
Adán le dice a Set que los gobernantes introdujeron múltiples versiones de la verdad, no para iluminar, sino para confundir, religiones enfrentadas, doctrinas que se contradicen, promesas de salvación condicionadas a la obediencia, todo con un mismo propósito, que el ser humano busque afuera lo que siempre estuvo dentro. Y sin embargo algo no salió como esperaban. El texto revela que a pesar de todos sus intentos, los arcontes nunca lograron apagar la luz original. Intentaron destruirla con agua, con fuego, con catástrofes, con reinicios de la humanidad. Pero cada vez la chispa sobrevivió. Se ocultó, cambió de forma, se transmitió en silencio, de corazón a corazón, de iniciado a iniciado. Aquí el Apocalipsis de Adán introduce una idea clave: la salvación no es colectiva ni automática. No llega al final de los tiempos para todos por igual. La liberación ocurre en el momento exacto en que el individuo recuerda quién es y de dónde proviene. Ese instante es el verdadero Apocalipsis. Adán no promete un mundo mejor. No anuncia el triunfo de un reino externo. Lo que ofrece es mucho más radical: la posibilidad de salir del sistema sin destruirlo, simplemente dejándolo de alimentar con ignorancia. Y es precisamente por eso que este texto fue considerado peligroso. Porque quien recuerda, déjà du temer, y quien deja de temer, ya no puede ser gobernado. Adán continúa su revelación con un tono que ya no es solo memoria, sino advertencia. Él sabe que el conocimiento que está transmitiendo no será bien recibido por los gobernantes del mundo. Sabe que será tergiversado, reducido, incluso utilizado en contra de aquellos a quienes estaba destinado. Y aún así, habla, porque hay verdades que no pueden permanecer en silencio. En el Apocalipsis de Adán aparece entonces la figura del iluminador, no como un rey, ni como un conquistador, ni como el fundador de una nueva estructura religiosa. El iluminador desciende desde el reino invisible para recordar a los seres humanos quiénes son realmente. No viene a salvar mediante sacrificio externo, sino a activar la memoria interna. Su presencia no impone, revela. Adán explica que este iluminador no pertenece al mundo material ni a sus jerarquías. Por eso no puede ser comprendido por los gobernantes. Ellos lo observan, lo estudian, lo persiguen, pero nunca logran entender su origen. Intentan atraparlo dentro de sus categorías en profeta, hereje, maestro, enemigo. Pero él no encaja en ninguna. Y aquí el texto introduce una de sus ideas más subversivas. A los poderes del mundo creen haber vencido al iluminador. Creen haberlo silenciado, eliminado, neutralizado, pero en realidad solo interactuaron con su apariencia externa. Lo esencial nunca estuvo a su alcance. Lo que vino del reino de la luz no puede ser destruido por quienes gobiernan la sombra. Adán revela que tras la venida del iluminador surgirán múltiples interpretaciones sobre su mensaje, algunas auténticas, otras profundamente distorsionadas. Se construirán doctrinas que hablarán en su nombre pero negarán su esencia. Se exaltará el sufrimiento, la culpa y la obediencia, mientras se oculta el llamado al despertar. El Apocalipsis de Adán es claro. La mayor falsificación no es negar al iluminador, sino convertirlo en un objeto de adoración pasiva, porque cuando el ser humano adora sin comprender, vuelve a ceder su poder. La verdadera enseñanza no era sígueme, sino recuerda. Adán advierte a Set que muchos creerán estar salvados por repetir palabras, por aceptar credos, por pertenecer a una comunidad. Pero la gnosis no funciona así. El conocimiento liberador no se hereda, ni se delega, se experimenta. Y ese proceso es íntimo, a veces solitario, siempre transformador. El texto describe cómo los gobernantes intentan apropiarse del mensaje del iluminador. Lo mezclan con leyes, promesas futuras y castigos eternos. Transforman la revelación en sistema, la experiencia en institución, la libertad en norma. Y así, una vez más, el olvido se disfraza de fe. Pero Adán también deja una promesa silenciosa. Él afirma que el iluminador no vino solo una vez ni se manifestó de una única forma. Su luz reaparece siempre que alguien despierta. Cada vez que una conciencia rompe el hechizo de la realidad impuesta, el iluminador está presente. Por eso, este Apocalipsis no pertenece al pasado ni al futuro. Está ocurriendo ahora, en cada mente que cuestiona, en cada alma que siente que este mundo no es su hogar definitivo, en cada buscador que intuye que la verdad no puede ser encerrada en un libro, una iglesia o una autoridad externa. Adán no ofrece consuelo fácil, ofrece claridad. Y la claridad, una vez vista, ya no puede ser olvidada sin consecuencias. Adán llega al final de su revelación sabiendo que estas palabras no fueron escritas para las multitudes, sino para aquellos que, incluso en medio del ruido del mundo, todavía pueden escuchar. Su tono ya no es de advertencia ni de denuncia, sino de comprensión profunda. No hay odio hacia los gobernantes, ni deseo de venganza. Solo una certeza serena: su dominio no es eterno. El Apocalipsis de Adán no anuncia una batalla final en los cielos, ni una destrucción violenta del cosmos. El fin de los gobernantes no ocurre por fuerza, sino por irrelevancia. Ellos existen mientras la humanidad crea en su autoridad. Se alimentan del miedo, de la ignorancia
y de la identificación con una identidad falsa. Cuando el recuerdo despierta, su poder simplemente se disuelve. Adán revela que estos poderes serán confundidos por su propia creación. Al no comprender la luz, intentarán controlarla una vez más. Pero la luz no puede ser contenida. No porque luche, sino porque no pertenece a este plano. Los gobernantes mirarán y no verán, escucharán y no entenderán. Su ceguera es el resultado natural de haber elegido la sombra. El texto describe entonces el verdadero regreso. No es un ascenso físico a los cielos ni un abandono dramático del mundo. Es un retorno interior a la fuente invisible, al origen que nunca fue tocado por la corrupción material. Cada ser humano que recuerda su procedencia ya ha regresado, incluso mientras camina en este mundo. Aquí el Apocalipsis de Adán alcanza su revelación más profunda. La humanidad no necesita ser rescatada, sino despertada. No necesita un salvador externo, sino el reconocimiento de la chispa divina que siempre estuvo presente. El reino no llega al final de los tiempos, se manifiesta en el instante del reconocimiento. Adán le dice a Set que muchos escucharán estas palabras y no las entenderán. Otros las entenderán con la mente, pero no con el ser. Solo unos pocos las sentirán como un recuerdo antiguo que vuelve a la superficie. Esos son los hijos de la luz, number por lineage, sino por conciencia. El texto cierra con una sensación extraña y poderosa. No hay urgencia, no hay amenaza, no hay condena, solo un llamado silencioso a salir del sueño. El mundo puede continuar tal como es. Los sistemas pueden seguir funcionando, pero quien recuerda ya no pertenece completamente a ellos. Y tal vez eso sea lo más inquietante de este apocalipsis, porque no destruye imperios, los vuelve innecesarios, no derriba tronos, los deja vacíos. No anuncia el fin del mundo, anuncia el fin de la mentira sobre el mundo. Si estas palabras resonaron en ti, no es porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque algo antiguo ha sido activado. El apocalipsis de Adán no termina aquí. Continúa cada vez que eliges observar, en lugar de creer, recordar en lugar de obedecer, despertar en lugar de dormir. Y ahora, como entonces, la pregunta no es qué harás con este conocimiento. La pregunta es si podrás volver a olvidarlo.